Vamos a continuar analizando algunas creencias más que tienen los testigos de Jehová. Aunque dijimos que no vamos a estudiar todas las creencias que ellos tienen, sí vamos a analizar algunas creencias que ellos enseñan. Vamos a referirnos en este momento a algo que es fundamental dentro de la sociedad de los testigos de Jehová. Nos estamos refiriendo ahora a lo que enseñan con respecto a que si una persona necesita por su salud o por su condición física ponerse una transfusión de sangre, ellos dicen que la transfusión de sangre no se debe poner. Ningún miembro de la sociedad de los testigos acepta ponerse transfusión alguna. Esa creencia, esa enseñanza está basada en algunas declaraciones bíblicas. Solamente vamos a prestar atención ahora a algo que está escrito en el capítulo 7 del libro de Levítico. Lo que vamos a leer ahora, vamos a leerlo en dos versiones, en la versión del Nuevo Mundo y en la versión de la Reina Varela del 90. Entonces, los textos que vamos a leer en el Nuevo Mundo están en Levítico capítulo 7 y leemos del versículo 23 en adelante. Dice aquí: habla a los hijos de Israel diciendo: no deben ustedes comer grasa de toro, ni de carnero joven, ni de cabra. Ahora bien, la grasa de un cuerpo ya muerto y la grasa de un animal despedazado podrá usarse para cualquier otra cosa imaginable, pero no deben comerla de manera alguna, porque el que coma grasa de la bestia de la cual él ha, de la cual él la presenta como ofrenda hecha por fuego a Jehová, el alma que coma tiene que ser cortada de su pueblo. Aquí se presenta la enseñanza bíblica que no se debe comer grasa. O sea, la grasa del animal no debe comerse porque es dañina. Sigo leyendo ahora, aparte de la grasa, dice el versículo 26 y 27, y ustedes no deben comer ninguna sangre en ninguno de los lugares donde moren, sea la de ave o la de bestia. Cualquier alma que coma cualquier sangre, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Este texto señala que Dios dice que no se debe comer ninguna sangre de ningún animal. Voy a leer esos mismos textos, vamos a leerlo en la versión Reina Varela, capítulo 7, versículo 23 en adelante. Dice: di a los levitas, no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra.
La grasa de animal despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso pero no la comáis. Todo el que coma grasa de animal ofrecido al Eterno como ofrenda abrazada al fuego será cortada de su pueblo. Una prohibición de Dios de comer grasa. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitáis, ni de ave ni de bestia. Todo el que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. Eh, en las dos lecturas que hemos tenido, se nota que con distintas palabras están haciendo la misma enseñanza. Son dos enseñanzas. Una, no comer grasa. La otra, no comer sangre. Analizando estas dos enseñanzas, la Biblia enseña que esto es así, que no es correcto comer grasa de ningún animal, porque eso no es saludable, eso no es bueno. La grasa se utiliza en los sacrificios de otra manera y tampoco comer sangre. Pero cuando se habla de comer grasa o comer sangre, se está hablando de un animal que muere y se le quita la sangre o se le quita la grasa. En ese sentido, la sangre no se debe comer. Las personas tienen costumbre de comer grasa de animal, eh, usan mucho manteca o grasa de animal y tampoco es correcto comer la sangre de un animal, porque esa sangre no es apta para la comida. La vida del animal está en la sangre, pero la sangre no es para comer. Dios lo prohíbe en su palabra. La pregunta aquí ahora es esto. ¿Es lo mismo comer grasa que untarse la grasa? La grasa de los animales tiene virtudes en cuanto a usarla para algunas cosas. Hay cosas que uno se alivia, algún malestar que uno se alivia untándose grasa, pero no comiendo grasa. Una cosa es untarse la grasa, otra es comer la grasa. Con respecto a la transfusión, es lo mismo coger la sangre, prepararla, cocinarla o tomársela así directamente del animal. Es lo mismo tomar sangre o comer sangre que ponerse una transfusión. El proceso de una transfusión es lo mismo que el proceso de comer. La Biblia no está diciendo que está prohibido hacerse una transfusión. No podemos usar la Biblia para que donde la Biblia dice no comas, nosotros digamos no la uses como transfusión. Porque usando la sangre como transfusión, sí, hay que tener cuidado porque una transfusión no se puede poner de cualquier tipo de sangre. La sangre del ser humano, que es algo que se está hablando de no poner transfusión o de poner transfusión, la sangre del ser humano no es el mismo grupo de sangre en cada ser humano.
Los humanos tenemos distintos grupos o categorías de sangre. Cuando se va a hacer una transfusión, no se puede poner la sangre de un grupo eh, a una persona que tiene la sangre de otro grupo, porque son incompatibles y en vez de hacer bien, puede causar hasta la vida de la persona a quien se le pone una sangre que no sea la correcta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la salud de la persona. No es correcto poner la transfusión de una persona o la sangre de una persona que tiene una condición física en su salud, no se debe usar para ponerla en otra persona. Con respecto a esto, yo tengo una experiencia personal. En mi vida, 3 veces he dado mi sangre para ponerle como transfusión a otras personas en situaciones de salud que esas otras personas han necesitado. Si una persona tiene algún problema físico de salud, ya no está apta para hacerse transfusión de sangre. Hace mucho tiempo yo no puedo sacarme mi sangre para poner transfusión a otra persona, porque en el año 1973 descubrí que yo tenía problemas con la hipertensión y desde ese año hasta el presente yo tengo cuidado porque soy hipertenso. Desde que fui hipertenso ya no pude más darle sangre a ninguna persona. Pero no es lo mismo una transfusión donde la sangre está viva, que sigue estando viva, no es que la sangre murió, sino que pasa del proceso viva a un organismo que va viva. La sangre sirve para dar vida a las personas. De hecho, en la Biblia también habla de Jesucristo, que Él dio su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Jesús murió por nosotros y derramó su sangre para salvarnos. Pero no es correcto usar la Biblia para decir que no se puede poner transfusión, porque una cosa es una transfusión y otra cosa es comer la sangre. Son cosas completamente distintas. Los hijos de Dios o cualquier ser humano no debemos comer sangre porque eso ya es dañino, porque esa sangre es una sangre muerta y el sistema de comer es distinto, no es lo mismo comer que ponerse transfusión. La sangre de la transfusión hay que tener cuidado que la persona esté sana, que no tenga una enfermedad para transmitirla y que sea del grupo sanguíneo de la persona a que se le va a poner la transfusión. Eso hay que cuidarlo, pero de eso a decir que la Biblia dice que es pecado ponerse a transfusión, eso no es así. Estamos viendo también con respecto a los testigos, si ellos fueron los que Dios les encargó predicar el mensaje evangélico que está escrito en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Ellos no son el pueblo de Dios que Dios eligió para esta tarea. Primero, ya ellos enseñan que Cristo vino en 1914. Ya ellos enseñan que los lugares donde se reúnen los salones del reino, es salones del reino porque ahí están los que creen ser testigos de que ya Cristo vino
y que su reino está en la tierra. Aunque Cristo no vino, no hay ninguna señal de que Cristo haya venido a este mundo ya a establecer su reino, ni el reino de Dios se ha establecido en la tierra. Pero tampoco creen los testigos eh, en el sábado como el día de adoración. Y cuando se anuncia el Evangelio eterno, dice, adorad a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que ha hecho, ha creado el cielo, la tierra, el agua, o sea, presenta el sábado a Dios como creador. Ellos no creen que el sábado debe de guardarse. En el mensaje evangélico se llama la atención al sábado como día de adoración. También tienen un concepto distinto del juicio de Dios. El mensaje evangélico dice, ha llegado la hora de su juicio. Ellos no entienden eso. De ha llegado la hora del juicio de Dios, lo miran de otra manera. Tampoco el santuario celestial. La Biblia habla del santuario celestial, el santuario que va a ser purificado. Ellos no enseñan que hay un santuario en el cielo. Y la Biblia enseña que hay un santuario en el cielo. Sobre esto vamos nosotros a tener varios temas hablando del santuario celestial, pero aparte de este que estamos tratando aquí. Pero el santuario celestial tiene que ver con el santuario terrenal, porque lo que había en el santuario terrenal y lo que había en el templo, que es eran los mismos ritos, la misma enseñanza, era sombra, lo que se hacía en la tierra, de lo que Dios hace en el cielo para salvar al ser humano. Los testigos tampoco enseñan la obra de Jesús intercediendo por nosotros en el santuario celestial, como dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 16, que vayamos confiadamente al trono de la gracia, a Jesús que intercede por nosotros en el cielo. Tienen otro concepto, otra enseñanza distinta. Por lo tanto, ellos tienen sus creencias, tienen sus enseñanzas, pero no son estas que se están presentando aquí. Por lo tanto, ellos no son las personas a las que Dios ha llamado para que predique este mensaje. Hasta aquí hemos llegado presentando eh, algunos de los aspectos que tienen los testigos. Eh, Señalamos una vez más, no estamos hablando de ninguna persona que sea testigo de Jehová. Estamos hablando de la enseñanza bíblica. Estamos enseñando lo que la Biblia dice. Por eso mencionamos todos estos aspectos que están contrarios a lo que la Biblia dice. Este mismo aspecto que vimos de la sangre que no se debe comer, de la grasa que no se debe comer, tampoco los testigos creen en lo que la Biblia enseña con respecto al cuidado que debemos tener los hijos de Dios de no comer las cosas inmundas, porque ellos comen grasa de animales, ellos comen los animales que vayan a comer, comen cerdos, que está prohibido en la Biblia, porque dicen que ya Cristo eso lo quitó en la cruz, que eso ya los hijos de Dios no tenemos que hacer o que seguir o enseñar, cuando en la Biblia se dice otra cosa. Hemos estado analizando
aspectos de creencia, aspectos de lo que la Biblia dice. No estamos juzgando a ningún testigo ni a ninguna persona, porque nosotros no somos juez para juzgar a una persona. Nosotros no podemos decir, esta persona se va a salvar, se va a perder, porque el que tiene la potestad de decir esto es Jesús, es Dios, que es el que nos llama a juicio. Nosotros los seres humanos podemos diferir en cuanto a creer lo que la Biblia dice o no. Los seres humanos cristianos o de los testigos que no son cristianos, pero dicen que siguen las escrituras, podemos agarrar un texto bíblico y darle una interpretación incorrecta, como hemos demostrado hasta este momento y hacen los testigos. Pero no somos juez para decir esta persona va a estar con Dios en su reino o no va a estar con Dios en su reino. No hemos estudiado, por ejemplo, esto del reino de Dios, cómo va a ser la vida eterna de los hijos de Dios, que va a ser en esta tierra. En eso sí estamos de acuerdo con los testigos, pero hay diferencias. Los que quieran saber en los temas que hemos presentado, hemos enseñado los textos bíblicos que puede analizar la persona. Pero si usted quiere saber lo que cree cualquier iglesia, cualquier denominación, qué cosa es, si están haciendo bien o mal, lo que debe hacer es ponerse en oración, ponerse en las manos de Dios, dejar que el Espíritu Santo lo guíe y estudiar lo que la Biblia dice y seguir lo que la Biblia dice. Recalco aquí una vez más para terminar este tema, la Biblia dice no comer sangre, no es lo mismo no comer sangre que no ponerse una transfusión. No es lo mismo la sangre viva a la sangre muerta. Bien, deseo para todo el que escuche este tema que le pueda ayudar lo que estamos diciendo para seguir a Dios, para obedecer a Dios y para estar con Él en su reino por la eternidad. Y debemos confiar en Dios porque nuestra salvación es Dios quien la da por su gracia y solamente Él sabe finalmente qué va a pasar con cada persona. Pero en la Biblia está la palabra de Dios que nosotros debemos seguir para saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Te pido que compartas este tema con otras personas que les puede ayudar y nos vemos en nuestra próxima grabación donde vamos a hablar acerca de Dios y del nombre de Dios. Nos vemos en nuestra próxima grabación.